Voy a mover para acá, ya me cacharon en la cámara, pero es que esta mañana está en el estudio de Despierta el director de promoción de la salud, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, a quien usted veía hace unos instantes en las imágenes en la conferencia, pues ya le podemos decir la vespertina. La vespertina, la es mañanera correcto. Y la vespertina, doctor, Es muchísimas correcto. gracias. Daniel, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es bien importante que usted esté aquí esta mañana por muchas dudas que tiene la gente conforme va a ir avanzando y conforme ha ido avanzando este virus en el país. La primera son las pruebas. Tenemos un poquito más de 300 casos, lo cual es el desarrollo que se tenía proyectado del virus. Ustedes sabrán más, pero se han hecho pocas pruebas, esa es una realidad. Y además eso es un problema en el mundo. Y hay mucha gente que dice, bueno, si no se hacen pruebas, pues no se conocen los casos. ¿Qué está sucediendo con las pruebas, doctor? Mira, en México, Daniel, lo que nosotros tenemos es una vigilancia epidemiológica, primero en materia de influenza, que es Centinela. Es una serie de unidades que nos van diciendo cuál es el panorama epidemiológico. Así fue como también empezamos a vigilar el COVID-19 y además, como todos los países que transitaremos en los escenarios completos, el escenario 1 de importación viral, el escenario 2 de dispersión comunitaria, el escenario 3 de la fase epidémica. Ahorita estamos en esta transición de escenario 1 a escenario 2 y es en donde vamos a incrementar también el número de pruebas, dado que va a incrementar el número de casos. Hemos escuchado a lo largo de estas 2 semanas, por lo menos, al doctor Hugo López-Gatell, a ustedes, decir que la fase 1 corresponde a casos importados. Correcto. A pesar de que ya conocemos algunos que son contactos de los importados. Es decir, yo no viajé, pero mi mamá viajó y ella fue la que me contagió. Ese sigue siendo en el protocolo mundial el episodio 1. El escenario 1, así es correcto. Pero desde luego que podrían existir más casos que no se han realizado la prueba por esta, no sé si es el término correcto, pero por esta discriminación que ha habido a los pacientes a ciertos síntomas, a ciertas características que solo son los candidatos a hacerse una prueba. Es correcto, es lo que conocemos como definición operacional de caso. Y la definición operacional de caso va cambiando también mientras vamos transitando en los diferentes escenarios. Entonces empezamos primero con una definición muy acotada a las personas que venían de China. Después se abren a otros países que fueron incrementando el número de casos en sus países. Después estamos hablando de las visitas a países que tienen ya instalada la dispersión comunitaria y seguramente en algunos días, probablemente en estas próximas 2 semanas, estaremos transitando a una nueva definición operacional de caso probable de COVID-19 que estemos ampliándolo para encontrar más y poder definir en el paso de la transición del escenario 1 al escenario 2 y posteriormente hacer una transición también a una vigilancia centinela en donde estaríamos vigilando mucho más a los casos graves y en menor proporción a los casos no graves. Es decir, va a llegar un punto, a pesar de que se debe de contabilizar desde luego, en que el número de casos sea lo de menos. Es correcto. Quienes no presentan síntomas, al ser un virus pues bastante amigable con la salud para noble, quienes no tienen para quienes no tienen otro padecimiento, se van a casa probablemente sin saber que lo tengan. Probablemente. Se están haciendo pocas pruebas, esa es una realidad. Yo creo que estamos ahorita haciendo las pruebas necesarias para distinguir la importación de la dispersión comunitaria. Estamos también ciertos de que México ha sido reconocido a nivel mundial por haber montado la prueba lo más rápido posible y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos está haciendo lo propio para descentralizar la prueba. Lo mismo primero con los laboratorios públicos de salud pública y ahora con laboratorios privados también, pero que tenga este instituto la capacidad de decirle a los privados cómo hacer la prueba, capacitarlos bien y que tengan la competencia técnica para definir que un caso probable que ellos detecten, si es negativo, realmente sea negativo, si es positivo, realmente sea positivo. Que estén avalados, pues, para que no haya ni falsos positivos ni falsos negativos. Exactamente, Daniel. Bien,
Con base en la experiencia mundial, ¿estamos actuando a tiempo? Hoy inicia la jornada de la sana distancia que usted, doctor, diseñó y ya nos platicará de ella, pero ¿estamos a tiempo de implementarla o lo debimos haber hecho un poquito antes o vamos bien? Siguiendo la experiencia internacional, sobre todo Italia y España. Nosotros estamos actualmente alrededor de un mes por detrás de países como España e Italia en el número de casos importados detectados y en la forma en que se detecte la transmisión comunitaria. Eso a nosotros nos parece que estamos en el momento ideal para poder, como lo hemos dicho, aplanar la curva epidémica, no tener un crecimiento exponencial inmediato que nos pueda llevar a un exceso de personas solicitando servicios de salud y aplanar esta curva para poder llevarla mucho más parecida a la curva epidémica de Japón que la de Italia. Que no se sature el servicio de salud, los servicios de salud, los hospitales. Así es. Escuchaba yo al doctor López-Gatell en una entrevista el viernes decir que la proyección es que haya, si logramos aplanar, si logramos achatar esta curva de contagios, 250,000 enfermos, de los cuales 10,000 requerirían de cuidados intensivos. ¿Está el sistema de salud preparado para este número? Está preparado y se está preparando más con una reconversión hospitalaria. Esto de la reconversión hospitalaria se ha hablado mucho y es simple y sencillamente diferir las acciones o las actividades esenciales de un hospital, diferir las no esenciales para transformar las camas que no son propiamente de terapia intensiva, poderlas transformar en terapia intensiva para que en el caso de que haya un exceso de personas que lo requieran, se puedan atender. Esto amplía, prácticamente duplica la capacidad hospitalera de atención en terapia intensiva en caso de que se requiera, pero sobre todo lo que hay que también entender es que este número total proyectado de personas que requieran unidad de terapia o cuidados intensivos no van a ser en la misma semana y lo que queremos es que se espacien lo más posible para que el que vaya requiriendo los servicios esta semana se vaya dando de alta para que desocupe la cama y vaya dando progresión. Lo que se requiere básicamente, además del cuidado del personal médico, al cual hay que aplaudirle como le están aplaudiendo literalmente en todo el mundo, son estos ventiladores, asistencia para respirar. Es correcto, se requiere tener mayor capacidad con respiradores artificiales, son cuando se intuba a un paciente y se conecta a un respirador, es el apoyo ventilatorio que requiere para que se oxigene bien su cuerpo y no pierda la vida. Ahora, para que estas cifras que decía el doctor Hugo López-Gatell se cumplan, necesitamos achatar la curva y para eso es la jornada de la sana distancia de la cual hablaremos, pero antes solo tengo una pregunta. ¿Está considerado ya un plan B en caso de que no se logre achatar la curva? El plan B sería probablemente tener otro tipo de actividades como cierre total, ¿sí? de las actividades. Eso sería catastrófico en materia social y económica, como está sucediendo en otros países, como en España. Pero nosotros, la verdad es que estamos muy confiados de que todos en casa estemos haciendo lo que nos corresponde para poder achatar esta curva. ¿Y plan B en el servicio de salud? Es decir, ¿podríamos conseguir de otros países importar ventiladores, importar mascarillas? Eso sí se está haciendo, Daniel, eso se está buscando ya a los proveedores, se está haciendo la compra para incrementar estas capacidades, pero de cualquier forma hay también capacidad instalada actual. Ahora sí, doctor, Susana Distancia, esta nueva heroína que queremos que todos los mexicanos conozcan y en la que todos los mexicanos confíen, porque a veces la medida y las tres medidas básicas para evitar la propagación son tan sencillas que la gente no se las cree. Así es. Lavarse las manos, quedarse en casa. Así de simple. Y para eso hoy oficialmente inicia la jornada de la sana distancia con esta heroína, no sé si la podemos ver en pantalla, una mujer con los brazos extendidos pidiendo este 1,5 metros de distancia. Es correcto, Daniel. Este 1,5 metros de distancia, por ejemplo, que ahorita tú y yo tenemos más de 1,5 metros de distancia, lo que nos hace es tener esta barrera, digamos, en que si yo no tuviera la precaución y la educación, sobre todo, de cubrir mi nariz y boca a la hora de toser o estornudar, las gotitas de saliva que salieran de mi boca no llegarían a ti.
Pero también al hablar, no forzosamente al no cubrirnos la boca, sino Así es, al hablar también estamos expulsando estas microgotas de saliva, pero la fuerza con la que salen a la hora de hablar no es tanta como a la hora de estornudar, sobre todo de estornudar, aunque también de toser. Ahorita, por ejemplo, la jornada de sana distancia nos diría, cuando Ricardo se vaya de esta entrevista, hay que limpiar este espacio en el que estuvo, porque mientras yo estoy hablando, estoy escupiendo pequeñas gotas de saliva. Sí, sí. Pero esto no solo es, como bien le dices, en la jornada de sana distancia, esto debe ser todos los días. Tenemos que quedar con el hábito cuando todo esto acabe. Para cumplir la sana distancia, varios sitios tienen que ser forzosamente cerrados, varios lugares de trabajo tienen que cambiar por lo menos su dinámica, ¿no? Hay muchos lugares de trabajo donde la gente está instalada a mucho menos de 1,5 metros de distancia. ¿Esto quiere decir que las empresas tienen que cambiar su dinámica, tienen que mandar empleados a casa? Las empresas y todos nosotros tendríamos que estar analizando cuáles son las actividades esenciales de nuestra organización. Propiamente también en la Dirección General de Promoción de la Salud estamos analizando cuáles son estas actividades esenciales que no podemos suspender, que no podemos aplazar para poderlas llevar a otro momento. Y quienes puedan llevar a cabo el trabajo desde casa, que también lo hagan. Sobre todo las personas que siguen siendo económicamente activas, laboralmente activas, pero cuya edad ya es de 60 años cumplidos o más, por ejemplo. Y también las personas que... Susana Distancia. Ya tenemos a Susana Distancia aquí. También las personas que viven con enfermedades con las que se ha relacionado un incremento en el riesgo de complicación, como puede ser la diabetes no controlada o la hipertensión. A ver, entonces vamos a poner los puntos. Las primeras personas que se tienen que ir a casa son las que tienen alguna enfermedad crónica que pudiera poner más en riesgo su salud. Y las personas adultas mayores. Las adultas mayores, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, a pesar de que a nivel mundial no se ha encontrado un riesgo mayor sobre COVID-19, también tenemos que tomar en cuenta que los países con los que se han analizado la epidemia, la dinámica demográfica es distinta que la de México. Nosotros tenemos 2.3 millones de nacimientos al año, más o menos, que no es lo mismo que tiene claro. Europa, por ejemplo. Entonces, dado que la mujer embarazada siempre se ha considerado, a partir de hace 11 años de la pandemia de influenza, como un grupo de riesgo, preferimos también cuidarlas y sobreprotegerlas en este aspecto contra COVID-19 que no hacerlo. Tienen las defensas más bajas, resulta lógico. Los niños ya están en casa en todo el país y se tienen que quedar en casa, no hay que sacarlos al parque, no hay que llevarlos a ningún sitio, ¿cierto? Es correcto, es lo más deseable. Eso es lo que hay que hacer, tenerlos en casa, encontrar las actividades en casa para que los niños no se sientan encerrados, no se sientan mal y que no haya otro tipo de dinámicas. Hay muchas actividades que pueden hacer en casa. Nosotros en la página web también iremos subiendo algunos materiales que pueden utilizar. Hay que ponerlos a dibujar, hay que ponerlos a estudiar. Estas no son vacaciones y la Secretaría de Educación Pública está haciendo lo propio para que los niños desde casa estudien. Sí, que no estén todo el día en pijama como si fueran vacaciones. Exactamente. Sin hacer nada. Quienes puedan realizar su trabajo en casa, que se vayan a casa, ¿no? Exactamente, es lo mejor, es lo más sano, es la más sana distancia que podemos tener. Quien pueda trabajar de casa, que lo haga. Y las instituciones y organizaciones debemos de analizar nuestras actividades esenciales. ¿Restaurantes? ¿Salir a comer a restaurantes? Salir a comer a restaurantes, debemos de cuidar siempre esta sana distancia. Podemos hablar con los restauranteros. Se hizo hace 11 años, tenemos esta lección que aprendimos de la pandemia de influenza y vamos a hablar con la Secretaría de Economía para poder también ampliar otras actividades que sigan siendo de sana distancia, pero que no apaguen por completo nuestra economía. Hacer compras, debemos de ir, algunas personas me preguntaban en redes sociales, debemos de ir al supermercado con guantes,
para tomar las cosas. Finalmente muchísima gente agarra hasta la fruta, no sé. Exactamente. Mira, yo considero que lo que debemos hacer es llegar al supermercado, bajando de nuestros vehículos o del transporte público, lavarnos o sanitizarnos las manos. Hay mucha oferta de gel antibacterial. Agotado, sí, pero en las entradas de algunos supermercados y mercados tomar un poco, sanitizar las manos, tomar nuestros productos, llevarlos a casa, volvernos a lavar las manos llegando a casa y poder así hacer nuestras actividades. ¿Cuánto va a durar esto? Ha habido mucha confusión. El término cuarentena para muchos son 40 días. Sabemos que en casos sanitarios pues es el periodo para evitar el contagio, no importa cuánto dure. Pero ¿cuánto va a durar esto? Porque a veces se están mandando a casa por 14 días, pero se podría extender. ¿Cuál es el plan? Por lo menos los niños no regresan a clases en un mes. Es correcto. El plan es la Jornada Nacional Sana Distancia dura 4 semanas. Nosotros en estas 4 semanas me parece que vamos a tener la posibilidad de analizar el comportamiento epidemiológico de los casos. Y entonces podremos ver si los casos proyectados en un escenario, digamos, sin la intervención, nos está dando este resultado para poder empezar a regresar a nuestras actividades normales a partir del 20 de abril. Si esto no sucediera, entonces tomaremos otras previsiones. Esta gente, estos grupos vulnerables, tiene que permanecer en casa un mes por lo menos. Exactamente. Okay. Es correcto. ¿Están tranquilos en la Secretaría de Salud? ¿Se han hecho las cosas bien? Estamos ocupados, tranquilos, trabajando prácticamente 24 horas, 7 días a la semana, haciendo todo lo que está en nuestro poder para poder dar respuesta a la salud pública de nuestro país. Sí estamos tranquilos con lo que hacemos. No se nos va a salir de las manos. No se nos va a salir de las manos, sobre todo porque está en nuestras manos y está en las manos de las personas que están en casa. Exactamente. Les agradecería muchísimo que frecuentemente nos acompañen en esta mesa para darnos los avances y para explicarle a la gente cómo va a cambiar su vida en las últimas semanas y en los últimos días. Será un placer. Se lo agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. Es el director de promoción de la salud, el doctor Ricardo Cortés Alcalá, que nos acompaña esta mañana en Despierta. Gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.